Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, José Antonio Lucero nos comparte cómo estructuró y organizó el contenido de su libro de no ficción y su experiencia con su libro ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? En septiembre del año 2021 publicó su libro de no ficción ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Sí, ha sido precisamente todo un reto súper satisfactorio. El grupo editorial de La Vida en un Minuto, ¿no?, que es Ediciones B, pues tiene una editorial infantil, que es B de Blog, ¿no?, que es esta misma que publica aquí. Y la editorial sabía de mi perfil como docente, como divulgador a través de YouTube, y me propuso escribir un libro recogiendo un poco ese mismo espíritu de mi canal de YouTube, ¿no?, que es La Cuna de Halicarnaso, enfocado a intentar enseñar la historia de manera atractiva, accesible a los estudiantes jóvenes. Y entonces me propusieron hacer un libro más o menos con ese mismo perfil, ¿no? Entonces me dieron mucha libertad, eso tengo que agradecerlo mucho, y me dijeron que enfocase el libro como yo lo considerase oportuno. Y entonces pensé en qué tipo de libro yo habría querido. Primero, tener como estudiante con 12 años, por ejemplo, y qué libro a mí me gustaría que mis alumnos leyesen para aprender mejor. Y entonces se me ocurrió enfocarlo a través de preguntas, porque las preguntas y la curiosidad es algo fundamental para aprender. Y de hecho, aprendemos muchísimo a través de hacernos preguntas. Los adultos dejamos de hacernos preguntas, los niños se hacen un montón. Y muchas veces dejamos de aprender como adultos porque dejamos de preguntarnos cosas, ¿no? Entonces, en el libro pongo en valor preguntas que tradicionalmente me han solido hacer siempre los estudiantes, que pueden parecer preguntas tontas, pero que en realidad no lo son. Y son preguntas que a mí me sirven en el libro pues para hacer un repaso a muchas cuestiones de la historia, desde la prehistoria hasta la historia actual, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué usamos emojis, ¿no? Esa puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Con ello hablo del comienzo de la escritura, porque las primeras escrituras de los seres humanos fueron pictográficas y fueron emojis, ¿no? Pues preguntas como ese estilo me sirven a mí pues para hacer un repaso a la historia. Y un repaso que, como os digo, a los lectores, al menos todos los que me he encontrado yo hasta ahora, les está gustando mucho. Escribir un libro de historia para lectores y lectoras jóvenes tiene sus retos. El reto es muy grande. Es cierto que yo tengo cierta experiencia escribiéndole a niños, primero por mi carrera docente como profesor y luego porque también en mi canal de YouTube ya pues escribo mucho y yo, por ejemplo, antes de hacer un vídeo escribo un guión y eso ya me ha servido para prepararme para la escritura de un libro como este. Pero sí que aún así ha sido un reto muy grande porque hay cuestiones en este libro que hablo y son muy complejas, ¿no? De hecho, alguna vez alguna persona me ha dicho, bueno, y en el libro, ¿por qué hablas, por ejemplo, de nazismo o de comunismo o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿A un niño de 10 años le vas a explicar eso? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es mejor que se lo explique una persona que ha estudiado, ¿no?, que es historiadora y que se dedica a la docencia, ¿no? Mejor que se lo explique yo a que se lo explique otra persona que tal vez no sepa hacerlo, ¿no? Entonces, intento explicar cuestiones complejas, cuestiones que son difíciles, incluso para los adultos, a niños de 10, 12 años. Y el reto, lógicamente, era muy grande, porque si a mí me dices, bueno, ¿qué es el fascismo? Explícamelo. Como persona adulta, y yo te lo puedo explicar porque tengo formación para eso, pero explicárselo a un niño de 10 años con la manera de entender el mundo de un niño de 10 años es muy complicado, ¿eh? Entonces eso ha sido un reto mayúsculo, el resumir, condensar, aplicar hacia lectores tan jóvenes cuestiones complejas de la historia. Por ejemplo, hay muchos capítulos de este libro que se lo di a leer a otros colegas míos, historiadores, un poco para que me dieran su opinión y me hicieron algunas indicaciones que también tuve en cuenta, pero la mayoría de ellos me dijeron que era muy satisfactorio y que era muy positivo este libro y me lo siguen diciendo los lectores, ¿no? Así que estoy muy contento con el resultado. Lo que más disfrutó del proceso de escritura. El poder, por ejemplo, enseñar y compartir valores, ¿no? Porque he intentado que este libro no solo sea compartir historia porque sí, ¿no? Yo creo que los estudiantes tienen que estudiar historia por una razón. Por ejemplo, estudiamos la Segunda Guerra Mundial porque el objetivo no solo es saber qué pasó, sino saber por qué tenemos que seguir apostando por la democracia, por los valores democráticos, ¿no? Estudiamos en la prehistoria porque eso nos hace entender que somos un animal más en el mundo y que tenemos que respetar nuestro medio y nuestro clima y nuestro ambiente, ¿no? Entonces, he disfrutado mucho porque en este libro no solo hablo de historia, sino también intento enseñar valores, enseñar conceptos que tienen que ser fundamentales para un joven que se tiene que enfrentar a un mundo complicado como nuestro presente, ¿no? Entonces he disfrutado mucho, como te digo, enseñando, como ya hago en mis clases, porque en este libro es un reflejo de mis propias clases, ¿no? Yo diría que es casi
coger muchas de mis enseñanzas de mis clases y meterlas en un libro. Pues eso es el libro de por qué los primeros emojis se escribían en arcilla. A medida que fui escribiéndolo, como era la primera vez que me enfrentaba a un libro de niños, los primeros capítulos se los di a leer a mis alumnos. Y la verdad es que les gustó mucho el resultado y me pidieron más, me pidieron que les pasara más capítulos, estuvimos comentándolo. Y ese primer feedback fue muy positivo para terminar de escribir y para continuar con este proyecto. Así que es un proyecto que he disfrutado mucho escribiendo. Y además lo he disfrutado porque es una escritura, a pesar de esa dificultad que decía, que resumir para niños temas complejos, complicados, es una escritura que me ha sido muy accesible, ¿no? Cuando yo me siento a escribir novela, tengo que hacer con mi cerebro así, venga, vamos a ponernos con esto, ¿no? Estamos en el año 44, estoy con estos personajes, es decir, necesito 100% mi concentración. Pero este libro lo he podido escribir en ratos un poquito más distendidos y me ha sido muy agradable escribir. Así. Este libro le ha dado muchas alegrías. Aparte también de haberlo visto en librerías y demás, ha sido encontrarme con que mis propios alumnos, los alumnos a los que yo los doy clase hoy en día todavía, lo están leyendo y les está gustando, ¿no? Esta misma mañana, por ejemplo, me decía un alumno que lo había recibido por regalos de Navidad, me decía que ya lo estaba terminando y que le quedaban 2 capítulos y que le estaba encantando. Y eso, lógicamente, es una satisfacción muy, muy grande. Así que, sobre todo, no solo eso, sino también la de tantas personas que lo están leyendo. Y ese feedback positivo es muy, muy bonito. ¿Cómo estructuró y organizó el contenido de su libro? ¿Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla? Yo lo que quería era, como te decía, responder a preguntas que a través de las cuales los estudiantes pudiesen hacer un repaso a la historia de la humanidad, ¿no? Entonces lo articulé teniendo en cuenta que quería empezar en la prehistoria y terminar en la historia actual. Y fui buscando temas que tuviesen que ver con preguntas así curiosas relacionadas con el día a día de nuestros alumnos, de mis alumnos y de su edad, temas que me llevasen a contar una parte de la historia. Entonces, en cada capítulo, la estructura de cada capítulo es similar porque hay una introducción motivadora, después hay un personaje de la edad de los alumnos, que suele tener 10, 11, 12 años, cuya vida ayuda al lector a comprender un poco lo que se está contando, y luego tiene una conclusión a modo de repaso, donde intento resumir las ideas principales que se han contado en ese capítulo. Entonces el libro son 20 capítulos, una introducción, 20 capítulos, una conclusión, y cada capítulo, como te digo, tiene una estructura similar, ¿no? Entonces cada capítulo son 3, 4 hojas, que viene además con una ilustración, que no he hecho yo lógicamente, sino una ilustradora. Y el resultado yo creo que es un libro vistoso, fácil de leer, sencillito, asequible para los lectores jóvenes, lectores tampoco acostumbrados a lo mejor a leer libros sesudos o libros complicados de historia. Y entonces lo que yo intenté con este libro es que fuese, por ejemplo, el primer libro de historia que leyese un niño, ¿no? Yo creo que es una muy buena recomendación para aquellos padres que quieren que sus hijos lean un primer libro de historia, ¿no? Pues he intentado que sea este, ¿no? Hay otros muchos tanto, muy buenos, pero al menos yo he intentado que tenga esa idea este libro. Eligió la voz y el tono con el objetivo de hacer más amena la lectura del contenido sobre historia. He intentado con este libro que sea muy personal. Este libro por ejemplo, empiezo diciendo que el libro empieza con la introducción y dice: en mi casa había libros, pero cuando yo tenía tu edad, lo que más quería en el mundo era sentarme delante de una Super Nintendo. Es decir, en el libro el tono tiene 2 características fundamentales. Uno, hablo yo. Y me gusta eso de hablar yo, porque hablo también desde mi experiencia, cuento cuando yo tenía tu edad, pasaba esto, ¿no? Intento generar empatía de lector hacia mí, que yo creo que eso le genera mucha cercanía con el libro. Y también en el libro hablo continuamente en segunda persona, algo a lo que no se está acostumbrado, ¿no? En el libro hablo de tú, ¿no? Tú estás acostumbrado a esto, cuando otras personas tenían tu edad pasaba esto. Y entonces yo creo que con eso he intentado también generar cercanía, empatía al lector hacia lo que se está contando, ¿no? Lógicamente es un tono diferente, no solo a la no ficción adulta, sino también a la ficción en general, ¿no? He intentado, como te decía, que el lector joven se sienta empático y se sienta involucrado con lo que está leyendo. Diferencias entre el proceso de escribir ficción y el proceso de escribir no ficción. Es muy, muy diferente en realidad, ¿no? El proceso de escritura puede parecer el mismo porque te sientas delante de un ordenador a escribir, pero realmente es muy, muy, muy difícil, ¿no? La novela requiere una transportación de tu vida, como decía antes, a un universo nuevo que tú estás creando, y es algo muy complejo. La novela te requiere un esfuerzo mental, te requiere una involucración dentro de tu propia historia que no tiene nada que ver con este libro, ¿no? De no ficción. Entonces, la diferencia fundamental es que la novela te exige mucho, te sacrifica parte de tu vida, ¿no? Cuando uno está escribiendo novela, está viviendo 2 vidas. Uno, la vida real, y otra, la vida
que está aquí dentro, ¿no? O que está aquí dentro más bien. La no ficción es como, al menos la no ficción para niños, es algo mucho más asequible, que no requiere ese esfuerzo tan grande por crear personajes, por ambientar una trama. Y yo creo que es un perfil que a mí me gusta, ambos. No me importaría seguir compaginándolo en el futuro, ¿no? De hecho, estoy escribiendo novela ahora, pero también tengo firmado con B de Blog un siguiente libro parecido a este. Intentaré que estas dos vertientes mías como escritor continúen hasta que alguna editorial pues ya vea que no le interesa, ¿no? O los lectores no le interesen. Pero sí que intentaré que continúen en el tiempo. Y creo que es fácilmente compaginable porque son cosas muy distintas, no se pisan una con la otra. Consejos para alguien que está comenzando a escribir un libro de no ficción sobre historia. Encuentra un tema que no se haya escrito, del que no se haya escrito y que sea interesante. De no ficción se ha escrito mucho, pero sí que quedan muchos temas todavía por escribir y por desarrollar. Así que si tú eres un escritor que quieres hacer un libro parecido, por ejemplo, a este, intenta encontrar algo que no esté en las librerías ya, ¿no? Porque la ficción sí que invita a que, por ejemplo, un mismo hecho histórico se cuente de muchas formas distintas, ¿no? Pero la no ficción, digamos que es un poco más exclusiva con respecto a los temas, ¿no? Si vas a escribir un libro de historia, pues la Segunda Guerra Mundial está muy trabajado ya. A lo mejor si tú eres un gran experto y tienes un punto de vista distinto, pues adelante. Pero tal vez no. Pero yo creo que aún así quedan muchos cambios por desarrollarse. Luego, si vas a escribir ficción, por ejemplo, para niños, intenta adecuar ese lenguaje, lógicamente, ¿no? Adecuación a un lenguaje que sea muy asequible, que sea entretenido. Y la no ficción, muchas veces, sobre todo la no ficción histórica, ha pecado de ser demasiado densa, demasiado difícil para un lector no habitual. Entonces yo soy de los partidarios de pensar que los historiadores podemos hacer libros de historia para el gran público, ¿no? De hecho, uno de mis historiadores favoritos es un hombre llamado Julián Casanova, es un catedrático de historia por la Universidad de Zaragoza, investigador de la guerra civil, de los movimientos obreros, de muchas historias, y sus libros son, de hecho yo le he puesto capítulos de sus libros a alumnos míos de cuarto de ESO, ¿no? De secundaria de España, porque son asequibles. Entonces yo creo que un escritor de no ficción eso también lo puede hacer, ¿no? Debería adecuar su escritura a un público no acostumbrado a leer sobre historia, a leer sobre cualquier otro tema, ¿no? Y más o menos eso es lo que yo recomendaría. Si quieres contactar con José Antonio, aquí tienes la información. José Antonio Lucero, como hemos dicho, y para todo aquel que quiera entrar en contacto conmigo, yo soy muy activo en Twitter, por ejemplo. Me pueden encontrar en mi perfil de Twitter, Cuna Alicarnaso, en mi canal de YouTube, La Cuna de Alicarnaso, que ahí pueden acceder a toda la información sobre mi canal de YouTube, sobre Patreon, sobre muchas labores que hago. Y mis libros, pues ya sabéis cuáles son, que están en librerías, La vida en un minuto y por qué los primeros emojis se escribían en arcilla, este que os decía, tenía por aquí. Así que nada, muchas gracias por escucharme y estoy dispuesto a leeros como lectores vuestras reseñas, vuestras críticas o vuestros comentarios. Muchas gracias. Episodios anteriores con José Antonio Lucero. Consejos para comenzar a escribir novela histórica y su experiencia de escritor, profesor y youtuber. Cómo estructura la trama de la novela histórica y el proceso de escritura y publicación de su libro La vida en un minuto. Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.